El papel del Estado en las relaciones de trabajo. Ustedes se van a dar un gustazo cuando, después de este inicio de la conversación, escuchemos además al profesor Cruz Villalón, que nos muestra lo que viene. Y lo que quisimos con esta primera parte de la intervención es tratar capaz de hacer una ubicación dentro de ese tema. Y yo creo que por aquí puedo ir pasando. Así estamos viendo el juego. Creemos que esto es un juego particular. Evidentemente, aquí hay, por un lado, el trabajador, por otro lado, el empleador, en esa convocación del hecho social trabajo. Pero hay un tercer jugador y muy importante en este juego, y se llama el Estado. El Estado aquí, aunque no es parte de esa relación, no trabaja o no trabajan para él, en muchos casos, sin embargo, está en ese tablero y tiene fichas, y fichas muy importantes. Y las tiene que jugar, y las tiene que jugar bien. Entonces, ya ahí tenemos una primera idea. En las relaciones de trabajo participa un actor que en teoría no es parte inicial de esa relación de trabajo y que tiene una importancia preponderante. Entonces, en segundo lugar es que muchas veces, o más allá de sus situaciones de empleador, que son algunos casos, la sociedad venezolana, el Estado venezolano tiene un papel muy importante, también le interesa no solo donde hay derecho del trabajo, sino donde hay trabajo, porque en muchas situaciones donde efectivamente se realiza trabajo, no se realiza trabajo sometido a la legislación laboral, pero ahí también debe participar y le interesa al Estado. Entonces, en función de esa visión, vamos a tener esta conversación. Primera idea. Existen múltiples tableros donde juega este actor. Este actor, aunque es un tablero particular, este es un ajedrez muy particular, este actor juega en múltiples tableros y juega con múltiples visiones. Entonces vemos cómo el actor actúa como el Estado legislador, pero también actúa como el Estado juez y él actúa como el Estado administración pública. Entonces, y en cada uno de esos roles puede tener diversas, en cada uno de esos tableros puede tener diversos roles. Pero en ese, por ejemplo, en el Estado legislador, en esa función normativa, a nivel de suscripción y ratificación de tratados internacionales, convenios de la OIT, por ejemplo, o tratados de derechos humanos donde tengamos derechos laborales, o pudiera ser creación de legislación laboral a nivel de federal o a nivel de cada uno de los estados partes, para aquellos estados federales. A nivel de sistemas comunitarios, vemos que los sistemas comunitarios empiezan a generar más normas en ese sentido. A nivel judicial, vemos cómo, y tuvimos aquí buena parte de jueces laborales acompañándonos, cuando llega un caso al tribunal, ya la sangre llegó al río. Ya de alguna manera esa relación laboral estuvo fracturada, afectada, pero el juez laboral tiene grandes competencias para incidir en esas relaciones de trabajo. Y parece que el gran protagonismo es cuando este Estado tiene su rol como administración pública. De hecho, no es casual que tengamos el convenio 150, donde vemos cómo se esmera de alguna manera el convenio en detallar los roles, tareas, competencias que deben cumplir de alguna manera ese Estado. Temas como empleo o temas de alguna manera como supervisión, políticas salariales, condiciones de seguridad y medio ambiente de trabajo. Son algunos temas con el cual ese Estado puede participar. Y adicionalmente, lo cual se puede subsumir dentro de esa función ejecutiva, pero dentro de una visión de función de gobierno, jefe de Estado, está también de la política exterior. Y el artículo 8 del convenio 150 hace referencia a eso, que considera que es muy importante que esos estados o esa administración del trabajo se involucre, conecte, se anote en esa política pública con relación al tema de la política sobre el tema de trabajo y derecho laboral. De manera que no debe ser casual que la administración
se involucre, sino incluso se conecte en el tablero internacional. De manera que cuando hablamos de Estado jugando o participando en este ajedrez, parece más que un juego 1-1, parece una simultánea, donde juega como legislador, juega como juez, juega como administración del trabajo. Pero ese Estado juega, además, en un mismo tablero puede tener varios roles. Entonces, el Estado jugando como administración puede incidir en ese tablero de diversas maneras. Una de las maneras pudiera ser efectivamente generando actividad de policía, fiscalizando, supervisando, yendo a esa empresa y verificando que se esté cumpliendo o no la norma. Revisando las condiciones y medio ambiente, generando órdenes al patrono, imponiendo sanciones. Actividad típica de policía administrativa. Pero pudiera incidir de eso de otra manera. Y en vez de sancionar, pudiera tener políticas de fomento y promover que el particular, sin necesidad de sancionarlo, se mueva de manera espontánea hacia la finalidad. Queremos que mejore las condiciones de medio ambiente de trabajo y capaz generamos un premio, una actividad donde espontáneamente el administrado, con la finalidad de obtener un beneficio jurídico, honorífico o económico, se mueve. Entonces generamos el top 10, el top 5 de las empresas con mejor estándar en condiciones de medio ambiente de trabajo. ¿Te obligué a que te ajustaras a la norma? No. Te invité y es más, estoy premiando actividades espontáneas. Pero podemos tener además acciones de servicio público, y pues vemos cómo se conecta servicios públicos al tema laboral, pero también el Estado puede participar como un actor económico, siendo patrono, siendo empresario y muchas veces favoreciendo, por ejemplo, una política de empleo en ciertas partes o facetas de la economía. De manera que no solo me juegas varios tableros, sino que a la vez en un mismo tablero me puedes jugar diversos roles. Y ¿cómo son un poco estas reglas de juego? ¿Cómo debiera actuar ese Estado en ese escenario? Más allá de los tableros que juegue, más allá del rol que juegue en ese tablero, debiera existir algunos parámetros que debe cumplir ese Estado cuando juegue, cuando se conecte con el tema de derecho del trabajo. Podemos encontrar algunas ideas. Una de las ideas es que, en principio, la actuación del Estado tiene que ser una actuación de tipo participativo. Él no juega solo. Vimos que incide en una relación de la cual, de hecho, él no es parte. Y si queremos verlo dentro del microscópico caso venezolano, obliga la Constitución a que vía artículo 6, vía artículo 62, vía artículo 70, las actuaciones del Estado tengan que ser participativas y protagónicas e involucre a los destinatarios de la política pública en la confección, diseño y ejecución de la política pública. Pero si quieres verlo en una visión un poco más macro, una visión un poco más de bosque, el convenio 150 exige, desde la visión del tripartismo, exige que para la configuración, la creación de estas políticas sobre materia laboral, tenga que hacerse de alguna manera desde el tripartismo y participen allí sectores empresariales, sectores laborales, además del Estado. De manera que una de las primeras reglas en ese juego, de cuando el Estado se involucra en el tema laboral, es que él no juega solo en este juego, sino que debe necesariamente ser participativo y en este caso, además, actuar coordinado. Y en este punto yo creo que vale la pena otra idea. Es que además cuando el Estado juega, se conecta con con su rol en el derecho del trabajo, debe tener una idea de imparcialidad. Y aunque resulta una obviedad, es más en los sistemas jurídicos de reciente data, donde está sometido a derecho y las actuaciones del Estado no deben ser imparciales y no deben responder a satisfacer una parcialidad política, ideológica, religiosa. Creo que se hace explícito el problema cuando el Estado es juez y parte. Cuando de alguna manera ese Estado tiene un interés muy cercano a la relación laboral en curso. Entonces, cuando ese Estado es empresario y a la vez el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, le corresponde intervenir.
ese Estado, si no se expresa con imparcialidad, están cumpliendo de alguna manera no solo las reglas constitucionales típicas del derecho interno venezolano, pero es que además está incumpliendo los mismos parámetros del convenio 150 que exige que esta administración del trabajo deba actuar de manera imparcial. Y en ese sentido se inscribe el artículo 10, numeral 1 del convenio 150. Habíamos dicho, no solo el Estado tiene que involucrar a los actores, no solo cuando actúe debe ser imparcial, sino que incluso puede dejar espacios para que estos actores asuman el protagonismo. Y entonces, por ejemplo, el convenio 150 en su artículo 2 da la posibilidad de que existan espacios de la actuación del área de derecho al trabajo donde el Estado ceda su espacio y permita que estos acuerdos patrono-trabajadores sean los que regulen, determinen, establezcan los parámetros. Y esto nos, incluso la posibilidad de que el Estado delegue en ONG, organismos no gubernamentales, y dice muy especialmente en caso de agrupaciones de trabajadores o empresarios, la posibilidad de que algunos de los aspectos, y esto es un dato muy curioso, de la potestad pública pudieran ellos ejercerlo de manera directa. Entonces, vemos cómo el rol que ejerce el Estado no solo debe estar sometido a derecho, no solo debe ser participativo, además debe estar conectado a la imparcialidad. Allí vemos como no son difíciles o pocos los casos que la imparcialidad encuentra obstáculos, habíamos dicho, cuando el Estado es parte y juez, sino incluso cuando no al momento de decir el Ministerio del Trabajo le corresponde decidir un caso, una calificación de una empresa del Estado, sino que, por ejemplo, cuando le toca definir la regulación aplicable, por ejemplo, a los trabajadores contratados en el caso de los dependientes del Estado, donde prácticamente son unos sujetos de derecho que carecen de una cobertura legal del aspecto funcionarial, por ejemplo, o del aspecto laboral. Son unos parias. Entonces, allí creo que es uno de los grandes retos del Estado cuando corresponde actuar en esa o intervenir en las relaciones de trabajo. ¿Cómo intervenir con imparcialidad cuando tiene intereses en esas relaciones? Y yo creo que uno de los temas que merece especial atención o con el cual quisiera generar una reflexión es cuando el Estado participa de esas relaciones, no solo juega en varios tableros, no solo de alguna manera puede tener varios roles en esos tableros y debe responder a ciertas reglas, pero ¿con qué velocidad está jugando? ¿Cómo llega? ¿Cuándo llega? Cuando llega a ese tablero, ¿está llegando de manera oportuna? Creo que sería interesante saber, por ejemplo, cuándo el Estado va a llegar regulando o interviniendo en el caso, por ejemplo, de estos trabajos de plataforma. ¿Cuándo será que llegue? Y cuando llega ya, ¿cuánto agua habrá pasado por ese puente? Entonces yo creo que la reflexión importante es que aunque tenemos un actor importante, tenemos un actor que tiene un problema estructural, está llegando muy tarde a las soluciones. Aunque es necesaria su participación, que debe ser imparcial y puede ser por múltiples roles, una reflexión importante es que este actor está llegando tarde. Si ustedes creen que el tema de la OIT y que de alguna manera la velocidad con que los convenios de la OIT están llegando a solventar los problemas, de alguna manera el Estado también es parte de esa, o es parte de esa patología. Y yo creo que hay una invitación interesante en que hay posiblemente unos actores que se incorporan a ese juego de ajedrez. Se nos abre otro tablero en ese juego de ajedrez del rol del Estado. Porque en el caso del subsistema interamericano de derechos humanos hay algo que está cambiando. Ustedes que le están dando seguimiento a eso, ustedes han estado muy atentos a la sentencia, al sistema interamericano, especialmente de la sentencia Lagos del Campo, agosto 2017. Ustedes están claros que ahora se abrió completamente otro tablero. Y entonces el sistema interamericano de derechos humanos es ahora un juez laboral. ¿Qué cambia eso para el rol de los estados? ¿Será que ahora los estados o todos los actores que hacemos vida o estamos conectados con el derecho social trabajo, cuando nos conectamos a eso tenemos que ir
viendo el problema desde la óptica de los derechos humanos laborales, de manera que esa administración cuando actúa debe estar atenta a no afectar los derechos humanos de contenido laboral que pueda tener esos sujetos, porque al final su caso puede terminar en la corte o en la comisión. No es casual que el antepasado, 2017, se creara la Relatoría Especial de los DEC, de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Y dónde está el centro de la discusión en esa relatoría? ¿Dónde está el centro de la discusión en la Comisión Interamericana en este tema? Va a ser los temas laborales. De hecho, ya se han dictado 4 decisiones en la Corte Interamericana que hacen patente que en los próximos meses, en los próximos años, los grandes temas del sistema interamericano de derechos humanos serán los temas laborales. Eso exige que los estados, los patronos, los trabajadores, miren el hecho social trabajo con otra óptica, porque ya su narrativa debiera estar conectada con el lenguaje de la Corte, de la Comisión. Pero es que además sus casos debieran de alguna manera proyectarlo con una eventual decisión ante la Corte, ante la Comisión. Entonces yo creo, sin duda alguna, que el rol del Estado es un rol importante, complejo, y que pudiera tener algunos cambios, donde además, si quieres verlo a nivel americano, pero lo puedes ver a nivel europeo. Vemos cómo la sentencia, la famosa sentencia Barbulesco, de alguna manera no hace más que conectar el hecho laboral con de alguna manera el tema de los derechos fundamentales. Y vamos a ver cómo progresivamente los tribunales comunitarios o el sistema interamericano de derechos humanos se conecta más con el tema. Y si el Estado, Administración del Trabajo, el juez laboral, los laboralistas no lo vemos, vamos a golpearnos con una pared. No vamos a ver la realidad. La velocidad con que se están dando los cambios exige de alguna manera una mirada distinta. De manera que, ¿cuál es la invitación en esta conversación? Es que entendamos que al final mi actor llamado Estado se mueve en diversos tableros. Mi actor llamado Estado juega en esos tableros en simultáneo y pudiera incidir bajo un mismo hecho desde diversas perspectivas y con roles distintos, pero que en su actuación tiene unas mínimas reglas, que ese ajedrez que le toca jugar tiene un escenario o unos parámetros que cumplir, pero que ese ajedrez todos los días se incorporan tableros nuevos. Y mi invitación es que estemos atentos a esos tableros. Entonces, de esta manera, agradezco la invitación que me ha hecho Universita. Gracias, Iván, por esa invitación. Gracias, doctor Oscar.